Los invito a que abramos la palabra en primera carta de Pablo a la iglesia. Primera de Pedro, capítulo 1, los versículos 13 al versículo 25, y luego cerramos con el capítulo 2, versículo 1 al 3. Entonces, invito allí en casa también, tú puedes sacar la Biblia, puedes leer juntamente con nosotros la palabra de Dios. Así que allí puedes buscarla y abrirla. Hoy día también, pues no solamente tenemos la palabra impresa, también tenemos la palabra de manera virtual, y puedes abrir tu celular o encender tu celular y activar la Biblia que tienes allí. ¿Listos? Vamos a leer al unísono. Vamos a leer al unísono a partir del versículo 13 de primera carta de Pedro. Primera de Pedro. ¿Listos? Bueno, a la voz de tres, a la 1, a las 2 y a las 3. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa ¿de quién? Como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor ¿a quién? Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros. ¿De qué manera? Y de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor, y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis y si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Dios sea trayendo todas las bendiciones que Él ha determinado hoy sobre nosotros a través de la palabra. Bueno, estamos ya hoy cerrando el énfasis, la santidad, y lo vamos a hacer compartiendo un maravilloso tema que lo declararemos al final de esta introducción. En la palabra hay un comentarista, llamado Henry Mateo, es un exégeta, y él dice, o bueno, fue porque ya él no vive, dice, hablando de la santidad: la santificación es siempre como una moneda de dos caras. ¿Cómo es la santificación? Como una moneda de dos caras. Entonces, por una cara está el despojarnos del mal, y por otra cara está el vestirnos del bien. El apóstol Pablo lo deja claro
Al decir allá en Efesios 4, 22 y 23, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, renovaos en el espíritu vuestra mente, vestidos del nuevo hombre. Hay un detalle aquí interesante y está en la segunda parte, porque aquí vemos lo que dice Mateo, que la santificación implica una cara despojarnos del mal, otra cara vestirnos del bien. Pero en el intermedio está el concepto, dice que nosotros debemos renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Es decir, que lo carnal o lo espiritual de una persona está en la mente. En la mente de nosotros está cuán espiritual y con cuán carnal. Allá, si usted lo quiere comprobar, allá en Romanos 8:5 dice que el hombre carnal piensa en las cosas de la carne y el espiritual en las cosas del espíritu. Entonces, si tú quieres ganarle la batalla al enemigo, ¿dónde debes ganarla? En la mente. Aquí está, porque la mente y el corazón, en el sentido bíblico, son un solo componente. Donde tú encuentras en la Biblia que a veces dice cuáles son los pensamientos en su corazón, pero nosotros no pensamos con el corazón, ¿cierto? Eso significa que bíblicamente mente y corazón son la esencia de la personalidad. Son la esencia de la personalidad. Y allí en la esencia de la personalidad es donde tú ganas o pierdes las batallas espirituales. Así que vamos a seguir. Luego dice aquí esta introducción que he escrito. Entonces, el viejo hombre representa la naturaleza carnal en la que quedó el ser humano después de la caída. Por consiguiente, el viejo hombre está viciado del mal, dice Pablo. Pero al nacer de nuevo, según lo dice Juan 3:3, por la muerte, nacemos de nuevo por la muerte y resurrección de Jesucristo, según 1 de Pedro 1:3, por el poder de la palabra de Dios, según 1 de Pedro 1:23, por el poder del Espíritu Santo, según Juan 3:5, cuando por su gracia fuimos salvos mediante la fe, según Efesios 2:8, fuimos hechos nuevas criaturas, según 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Esta nueva criatura, además de despojarse, debe renovarse en su mente, transformándola del estado carnal al espiritual, lo que les decía hace un rato. Eso es lo que significa renovaos en el espíritu vuestra mente, es decir, tengan una mente espiritual. Y quien llega a tener una mente y un corazón espiritual tendrá una conducta acorde al nivel de santidad que Dios demanda en su palabra. Y por consiguiente, como le dijo Pablo a los creyentes de Éfeso, allá en el capítulo 5, versículo 8, ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Vivir lo que somos es el secreto de una vida plenamente realizada. Escuchen esta frase que no es mía, la tomo de Henry Mateu. Vivir lo que somos es el secreto de una vida plenamente realizada como cristiano. Por eso hoy, en el cierre del énfasis la santidad, compartiré con ustedes el tema vivamos lo que somos. ¿Cómo se llama el tema? Porque hay una gran disparidad muchas veces en el ser humano. Piensa una cosa, dice una cosa y actúa de otra forma. Hoy yo deseo a través de este pasaje que como iglesia nosotros podamos llevar una vida coherente a lo que la palabra dice en cuanto a lo que debemos pensar, sentir, hablar y actuar. Si logramos esa coherencia, es lo que se llama estar alineados. Y estar alineados significa que mi espíritu se conecta con el Espíritu de Dios,
mi alma con mi espíritu, mi cuerpo con mi alma, y entonces de esa manera se logra la alineación. Alineación, usted sabe que el vehículo usted lo lleva a alinearlo, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando el vehículo está desalineado? Coge para un lado y las llantas se van comiendo por un lado, se dañan las llantas y otros sistemas del vehículo. Así anda el cristiano cuando no está alineado, torcido. Hoy Dios quiere que nuestra vida esté alineada. Entonces, ¿cómo dijimos que es el tema? Vivamos lo que somos. Mira al hermano que está a tu lado y dice: vamos a vivir lo que somos. Vamos a vivir lo que somos. ¿Qué es usted según la Biblia? ¿Qué cree usted que es según la Biblia? Un redimido. ¿Qué más? Un hijo de Dios, escogido, nueva criatura, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, reyes y sacerdotes. Ahora, todo eso que ustedes han dicho merece un aplauso, ¿cierto? Wow, yo soy... Pero la pregunta es: ¿yo estoy actuando como un rey y como un sacerdote? Vivamos lo que somos. Pero también somos santos. Y esta mañana, como estamos hablando de la santidad, voy a cerrar diciéndole entonces: vivamos como santos. Vivamos lo que somos, vivamos santos, vivamos santamente. Y ubícate ahí en el pasaje que hemos leído, en el capítulo 1, versículos 14 al 16, más o menos 17. Vamos a ubicarnos para mirar la primera parte. Entonces, si somos santos, porque la idea hoy es vamos a hablar de somos santos, entonces vivamos como santos. Pero no como un santo pegado en la pared, ¿no? Porque ese no ve, no habla, no oye, no entiende. Vivamos como un santo vivo. O actuemos o comportémonos como un santo vivo. Si somos santos, debemos actuar como hijos obedientes. Mira lo que dice el versículo 1. Dice: como hijos obedientes. ¿Cómo qué debemos actuar? ¿Cómo actúa un hijo obediente? Pensemos el hijo de la perspectiva humana, ¿no? Un hijo de papá y mamá. Un hijo obediente, cuando el papá le manda a hacer algo, la mamá le manda a hacer algo, ¿qué hace? Obedece. Hace caso, acata lo que se le dice, se sujeta, se somete. ¿Qué es lo opuesto a la obediencia? Desobediencia, desacato, rebeldía. Eso prima hoy día mucho, ¿no? Pero un hijo, una persona santa, ¿qué aprende a hacer? Obediente. Una persona santa, gracias. Una persona santa aprende a obedecer. Mira lo que significa obedecer. Una persona obediente es una persona dócil, sumisa, acata, se somete, se sujeta. 5 cosas que debe tener los obedientes. Analicemos los obedientes. Si yo soy obediente, debo ser dócil, sumiso, debo ser acatar, debo someterme, debo sujetarme. Pero ¿qué tan cerca o tan lejos estamos? Cada uno póngase la manito en el corazón y pregúntele a su corazón qué tan obediente es. Entonces, escuchen, ¿cómo actúa entonces un hijo obediente? Primero, no conformándose a los deseos que antes teníamos. ¿Cómo debemos actuar los hijos obedientes? ¿Qué significa la palabra conformar? Acostumbrarse, ajustarse a. Pero el texto está hablando en negativo. No conformarse a los deseos que antes tenías. ¿Qué deseos teníamos antes? ¿Qué deseos nos dominaban? No me lo diga porque de pronto
queda mal parado aquí, ¿no? Pero lo que sí estoy seguro es que muchos de nuestros deseos eran malsanos, eran perversos, eran malignos, eran pervertidos. Muchos de los deseos de nosotros desagradaban a Dios. Muchos de los deseos de nosotros iban en contravía de Dios. Esos deseos malsanos llevaban a actos malsanos de nuestra parte, a conductas malsanas de nuestra parte. Pero lo interesante y lo hermoso de eso es que Dios aún así entregó a su Hijo siendo puro y santo. Y hizo algo que se llama justificarme. ¿Qué justificarme? Usted sabe que le dice, no lo justifique, no lo justifique. Defender, ¿cierto? Cuando usted le dice a alguien, no lo justifique o no se justifique, no se defienda. Pero ¿sabes qué hizo el Señor? Me defendió. Dijo, Padre, Él merece ser sancionado, ser condenado, pero yo lo declaro inocente. Justificar es declarar inocente al culpable. ¿Cuántos de los que están aquí siendo culpables fueron declarados inocentes? Dale un aplauso al Señor. Fuimos declarados inocentes. Y sabes lo extraordinario, dice que en ese acto anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. Ese texto fue tomado del ámbito jurídico. Pablo toma ese texto del ámbito jurídico en su tiempo y significaba que cuando una persona era hallada culpable, se le colocaba aquí en el pecho una cartelera con el delito que había cometido. Y esa persona debía portar el delito siempre donde quiera que iba. Ahí en la cárcel, claro está. Pero el día que esa persona cumplía la condena, se le cambiaba ese aviso por otro donde decía acta anulada. Acta anulada. Es decir, ya no tiene vigencia lo que hiciste antes, ahora tiene vigencia el decreto que Dios ha dado de que eres mi hijo, de que eres mi escogido, de que eres mi amado. Todos los que están aquí, el acta de sus decretos debe decir anulado. Ya no prima aquello, ahora prima lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Te alegras por eso? Amén. Esa acta ahora es invisible. Ya no la portamos en el pecho. La portamos en el corazón, la portamos en el alma y es vista por los que están, no la frase, sino el comportamiento. Entonces seguimos. ¿Cómo actúan los santos? Actúan en obediencia. ¿Cuál es el comportamiento de la obediencia? No nos conformamos a los deseos que antes teníamos. No sé si hay en secretico sacas la agenda para que el vecino no te vea y escribes los deseos que antes tenías. Y te preguntas, ¿ya los vencí? ¿Ya no los tengo? O te dices, ¿cuánto batallo con ellos? Seguimos. La palabra de Dios dice en cuanto a esos deseos, allá en Colosenses 3, 5 al 8, haced morir lo terrenal en vosotros. Eso terrenal son esos deseos. ¿Qué debemos hacer con ellos? Cómprate una horca, pero no para ti, ¿no? Y cuelga a cada uno, porque dice háganlos morir. O sea, en otras palabras, acribíllalos, mátalos, ejecútalos, senténcialos. ¿A qué? Los deseos que antes tenías. Dirían ustedes, ay, pero si fuera tan fácil, pastor. No es fácil. ¿Dónde están esos deseos? Dentro de nosotros mismos. Si fuera como quitarme los zapatos, yo me los cambiaría.
Pero yo les quiero decir, sí se puede. Sí se puede. Y yo soy un testimonio andante de que sí se pueden luchar y ganar la batalla. Si había un hombre que tenía la mente pervertida, era este personaje. Yo creo que la mente pervertida me dejó calvo. Pero Dios empezó. Llevo 27 años haciendo un trabajo conmigo mismo. 27 años yo llevo trabajando conmigo, preguntándome a mí mismo qué es lo que me seduce, qué es lo que me hace la guerra, qué es lo que me hace caer. Examina tu vida. Ahora la Biblia dice: examinaos pues a vosotros mismos. Yo no puedo examinarte a ti, yo no puedo mirar tu mente, yo no puedo mirar tu corazón, pero tú sí sabes con qué luchas y con qué batallas. Y Dios sabe con qué luchas y con qué batallas tú. No seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal. La Biblia dice en Santiago capítulo 4 versículo 7, nos dice que resistamos al diablo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo. ¿Y qué tiene que hacer él? Pero sabes que a algunos no le dicen resiste, algunos dicen bienvenido, bienvenido, y le abren la puerta a la pornografía, y le abren la puerta a la mentira, y le abren la puerta al engaño. ¿Qué pasa? Si tú vas a Génesis 4:7, dice que alguien puede leerme Génesis 4:7 así rapidísimo, porque ahí encontramos un secreto que a veces no sé qué tan presto estemos a ver eso. Génesis 4:7, así con voz de trompeta y con trompeta de Dios. ¿Qué dice Génesis 4:7? Siga. Una sola, aquí, por aquí la que está acá. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Si haces el bien, serás enaltecido, serás reconocido tu bien. Si no lo haces, pues tiene lo contrario. El pecado, ¿dónde está el pecado? O sea que el pecado es como una persona que te quiere atrapar. O sea, la figura humana, llevándola a la dimensión humana, es como cuando alguien te quiere hacer algo y está al acecho. ¿Me ven? O sea, alguien que está al acecho y apenas tú abres la puerta, se lanza como una fiera. ¿Qué puerta es? La de tu corazón, la de tu mente. Él te está tocando continuamente. Ábreme, ábreme. Me llamo pornografía, me llamo mentira, me llamo codicia, me llamo esto, me llamo, aquí estoy. Ábreme, ábreme. Y algunos dicen: ay, es que cansa, no. Ven, entra. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Resístelo. El texto que leyó el hermano dice: con todo eso, si tú lo resistes, tú te enseñorearás del pecado. ¿Y qué es enseñorearse del pecado? Dominarlo, pisotearlo. Tú tendrás dominio sobre él. No dice que el pecado tendrá dominio sobre nosotros, sino que nosotros en el nombre de Jesús tendremos dominio sobre el pecado. Pero la mayoría, el pecado barre la casa con ellos. Son el trapero de la casa del pecado. Y yo no sé si el enemigo está trapeando la casa con tu pecado, con tu vida. Seguimos. Entonces, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de los hombres, los hijos de desobediencia. ¿Qué activa la ira de Dios? Estos pecados. Escúchenlo: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia,
¿Qué es idolatría? Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, quienes las practican, ¿qué son? Desobedientes. ¿Y qué acarrea eso? La ira de Dios. Les pregunto, ¿ustedes quieren la ira de Dios o quieren el amor de Dios? Ah, bueno, a cambiar se dijo, papá. A cambiar se dijo. A luchar contra ello, a enfrentar esta adversidad, a enfrentar este problema, porque sí se puede. Yo le decía esta mañana que yo he sido muy amigo de las personas adultas mayores, desde muy joven. Han sido como mis consejeros. Y en la iglesia, pues cuando yo llegué a Neiva, pues había muchas abuelitas. Y yo desde que conocí el evangelio, pues yo he hecho todos los ministerios en la iglesia: barrer, trapear, limpiar, todo, hasta llegar hoy día pastor. Yo creo que no hay un ministerio en la iglesia por donde, en los que había en aquel tiempo, por donde yo no pasé. Y las hermanas me veían, las abuelitas, ellas me decían, ay, me veían como una buena persona, así. Y se me acercaban así, me decían, ay, si yo tuviera una hija, yo la casaría con usted. Y yo decía, ay, si la hermana tuviera un aparato para detectar la mente, si la hermana viera mis pensamientos, ¿con qué pensamientos lucho yo? Yo creo que nunca querría que una hija de ella se casara conmigo. Había una perversión en mi mente, había una cosa terrible. Pero en el año 1996 yo fui a un encuentro. No era de libertad, se llamaban seminarios de sanidad interior. Era toda una semana, de martes a sábado. Y yo fui a ese encuentro. Y cuando yo fui a ese encuentro, yo dije, encontré la solución, hallé la solución de mi vida. Cuando vine, la batalla continuó. Pero encontré herramientas. La gente que va a encuentro tienen un encuentro verdaderamente con Dios, pero abandonan porque esas notas que escriben no las vuelven a estudiar. Yo me dediqué, en ese tiempo vendían el material y yo le compré al pastor el material. Porque yo dije, por si se me escapó alguna idea que yo no copié, entonces le dije al pastor, yo le compro el material, y lo compré y me lo llevé a la casa y me dediqué a estudiar el material. Y estudiando el material encontré cosas que allá tal vez no las entendí, las descubrí cuando llegué a casa. Y Dios empezó ese proceso. A mí se me manifestaba un espíritu y me hablaba y me decía, tú eres mío. Y era un espíritu de inmoralidad sexual. Y me decía, tú eres mío, se me manifestaba. Pero un día Dios me dio la batalla. Yo batallé por 6 años, todos los días. Yo amanecía con un cansancio aquí que yo no quería despertar, porque yo batallaba durante el día con el problema. El primer pensamiento con el que me conectaba al despertar era ese. El último con el que me quedaba dormido era ese. Y en la noche de ñapa tenía pesadillas con esas más cosas. Y se me manifestaba. Una noche me habló y me dijo, tú eres mío. Y lo vi salir cuando salía de la pieza. Y ahí sí, como Amparo Grisales, me ericé. Yo no sé cuántos de los que están aquí batallan en silencio con esas cosas. Yo duré 6 años batallando. Nunca, escuchen esto, nunca caí en la pornografía, nunca caí en eso, pero eran unas imágenes que venían a mi mente, eran unas cosas absurdas, eran unas cosas inmorales, eran unas cosas terribles. Mire, hasta meterse con Dios. Un día se me venían imágenes con Dios en mi mente. Eso me parecía lo más sucio, lo más feo. Pero Dios me dio la batalla y la victoria. Y si Dios me dio la victoria a mí, quien esté batallando con esos problemas o con otros, Dios también te dará la victoria a ti. Solamente tienes que creer y resistirle, como dice la palabra de Dios. Sométete a Dios, resiste al diablo. Eso es como tú poner un pie acá. Vamos a ver quién gana, si tú o yo. Pero no es en la fuerza, es en la palabra de Dios. Y Dios, el Dios que me dio la victoria a mí, el día que Dios me hizo libre, no pasaron 2 meses y Dios me llamó al ministerio. ¿Y sabes dónde es que Dios me usa, mis amados hermanos?
en aquello en que el enemigo me tenía envuelto. Si hay una de las áreas donde Dios me usa en la consejería, es en trabajar esas áreas con los hombres y con las mujeres, porque allí el enemigo ha ganado muchas batallas. ¿Sabes dónde te va a usar Dios? Donde tú hoy día eres débil, con lo que tú batallas, vence, persiste, lucha allí y un día ganarás. Y el día que tú ganes, Dios te va a empezar a usar allí. ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Bueno, ahí eso que tú estás batallando, porque eso que Dios permitió en tu vida, o porque tú metiste la cabeza, porque tú caíste en pecado, o porque el mundo te indujo a hacer eso, Dios ahora te va a restaurar y Dios te va a usar y te va a hacer fuerte en aquello en lo que un día tú fuiste débil. ¿Cuántos lo creen? Seguimos. Pero Pablo luego nos dice, pero ahora, eso dice, eso no debe haber entre ustedes. O sea, lo que Pablo nos dice es, eso no debe haber en la iglesia, pero lo hay en la iglesia. El versículo 8 dice, pero ahora dejad también vosotros estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestra boca. Examínese usted, ¿cuál de estas tiene? Ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas. ¿Cuál de esas tenemos? Segundo aspecto, seguimos pues hablando de este tema. ¿De qué otra manera actúa el obediente? Apartándose de lo malo en toda su manera de vivir. Eso indica conduciéndonos con temor todos los días de nuestra vida. ¿Qué es el temor? Según Proverbios capítulo 8 versículo 13, el temor de Jehová. Escuchen esto, la Biblia no dice temor a Jehová, la Biblia dice temor de Jehová. Y hay diferencia entre el temor a Jehová y el temor de Jehová. El temor de Jehová es la reverencia mía hacia Dios. El temor a Dios es el miedo cuando cae un rayo. ¡Ay, Dios mío! Yo recuerdo que en mi casa, yo no sé qué misterio, mi papá tenía unos misterios raros. Cuando hacían tormentas allá en la costa, sí que se dan esas tormentas. Mi papá amarraba un vestido viejo de él en la esquina de la casa, y apenas empezaba a tronar prendían una luz en el centro de la casa, y todos nos poníamos ahí alrededor de la lucecita y se mandaban esos relámpagos y esos sonidos, y decía mi mamá: Jesús, María y José, Jesús, María y José. Ahí no solamente apelaban a Jesús, sino a toda la familia de Jesús. O sea, haga fuerza a todo, no solamente se la den a Jesús. Porque la gente apela a Dios muchas veces cuando está en crisis. Allí sí se acuerdan de Dios. Pero apartando lo malo, escuche, el temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Qué es el temor de Dios? Aborrecer el mal. Aborrecer lo malo. Aborrécelo. A eso la Biblia no dice aborrece a tu hermano. La Biblia no dice aborrece a tu pareja. La Biblia no dice aborrece a tu vecino, pero dice aborrece lo malo, aborrécelo. Eso sí, aborrécelo. Ama a tu semejante, ama a esa persona. Por errores que tenga, ámalo, pero aborrece el mal. Pero parece que nosotros hacemos lo contrario. Aborrecemos a las personas y amamos lo malo, porque nos gusta, porque nos atrae, porque nos seduce, porque nos inclina. ¿Qué hace el mal en ti? Bueno, seguimos. ¿De qué otra manera nosotros demostramos que somos santos y que somos obedientes? Siendo conscientes que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Todo eso está en el pasaje de Pedro que leímos. No estamos yendo allá, pero usted puede ir el pasaje de los versículos 13 al versículo 16, 17. Dice, 19, perdón. Dice, siendo conscientes que fuimos rescatados. ¿Qué es rescatar? Salvados. Íbamos como cuando alguien va en un río, en una corriente, y alguien lo agarra y lo saca. Pero mira lo que dice
no del agua sino del fuego, lo que dice Zacarías capítulo 3 versículo 3. Allí se nos habla de que el sumo sacerdote Josué estaba con vestidos sucios, es decir, había algo que era incorrecto y que Satanás lo estaba acusando ante Dios, ante el ángel de Jehová. Y el ángel de Jehová le dijo a Satanás: Jehová te reprenda, Satanás. Jehová que ama a Jerusalén, que tiene especialidad en Jerusalén, te reprenda, Satanás. Y dice luego: no es escuche esta frase, un tizón arrebatado del incendio. ¿Qué significa eso? Que las personas están ardiendo. La gente que no tiene a Cristo está ardiendo ya. Nosotros estábamos ardiendo. Y yo sí que estaba ardiendo el día que el Señor me empezó a rescatar, porque estaba bebiendo agua ardiente. ¿Sí? ¿No se llama así? Sí, agua ardiente. Un 31 de diciembre, mientras yo estaba consumiendo agua ardiente, Dios empezó a rescatarme. Sí, y verdad, literalmente, lo que han tomado agua ardiente, cuando se mandan el trago, eso va ardiendo por acá. Eso, yo no sé por qué uno es tan hachito que se pone a tomarse eso, si eso le va quemando el alma a uno. Dice que éramos tizones que íbamos ardiendo, pero de allá nos rescató el Señor. ¿Cuántos se alegran? Ya algunos ya huelíamos a humo. El día que salimos, yo creo que hay que acercarnos a los hermanos cuando se convierten. Ya huelías como a chamuscadito, ¿no? Más de uno cuando fue rescatado ya huelía a humo, pero humo de azufre, ¿no? Porque era humo de azufre, íbamos rumbo al infierno. Pero el Señor dice que Él nos rescató. Entonces, la persona que ha sido rescatada, que ha sido salvada, debe ser consciente que yo fui rescatado. ¿Y cómo es posible, si a mí me rescataron del fuego, yo quiera otra vez volverme a meter en el fuego allí? No es posible, no hay lógica en nuestra mente que después que fuimos rescatados de allá, nosotros querramos otra vez, bueno, que juguemos a ver si me quemo o no me quemo, probemos. No, ya Dios te demostró que eso quema. No sigan metiendo el pie allí, por favor. Yo me crié en el campo y había un papá que la niña era canzoncita. Y entonces el papá le dijo: eso quema. Hay una lámpara esas de mechón. Eso quema. Y la niña empezó: eso quema, te vas a quemar. La niña. Y el papá, en un arrebato también incorrecto, ¿no? Pero el papá le agarró la mano y se la puso. ¡Ay! Yo te dije que eso quemaba. No te dije que esto se quemaba. A veces nosotros somos tercos, y sabiendo que eso es pecado, y sabiendo que eso nos llevará al infierno. Escuche, yo no sé si somos conscientes o no somos conscientes que el pecado no solamente afecta aquí nuestra vida, el pecado tiene trascendencia a la eternidad. Y ojo, que muchos, aunque fueron arrebatados del infierno, pueden irse al infierno. Y por eso Dios nos pone a predicar estos mensajes para ustedes y para mí, porque no solamente para ustedes, yo también. Seguimos. En segundo aspecto, si somos santos, debemos desechar lo que daña el amor fraternal. Y yo con este tema, con este punto voy a terminar, que es un poco larguito. Si somos santos, debemos desechar lo que daña el amor fraternal. Ubícate en el versículo 22, 24, 23 y 22 y 23. Sí. El versículo 22 y 23 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos los unos a los otros. ¿De qué manera? ¿Qué significa entrañablemente? Con todas las vísceras. No solamente ames con el corazón, ama con el hígado, ama con el páncreas, ama con el esófago, ama con el estómago, ama con todas tus entrañas.
Yo no sé si podíamos mandarle a la novia, le mandamos el corazoncito, no sé si podemos mandarle un hígado, el páncreas, porque eso es amar entrañablemente. Yo creo que por eso muchos hogares fracasan, porque aman con el corazón nomás. Pero la Biblia nos dice que yo debo amar con todas mis vísceras, debo amar con todo mi ser. Mi ser. Y solamente el amor se lo dejamos al corazón. Por eso muchos mueren de infarto, porque solamente le dejan la carga al corazón. Seguimos. Quiero dejarle aquí en esta, vamos a mirar que el santo debe desechar lo que daña el amor fraternal. La palabra fraternidad es hermandad. Hay diferentes conceptos del amor: amor filial, es amor de familia; el amor fraternal, el amor entre hermanos; el amor ágape, el amor incondicional; el amor eros, el amor íntimo, sexual. Entonces Pedro, escuchen esto, nos presenta dos motivos por los cuales nosotros debemos amarnos. Dos motivos. ¿Cuántos motivos? Mire que no nos inunda de dos cositas para que las analicemos. ¿Por qué debemos amarnos nosotros? Primera, en el versículo 22, habiendo purificado vuestras almas. Pedro acude al principio de la purificación del alma. Si el alma tuya y si el alma mía fue purificada, allí hay una razón, de peso para poder amar correctamente. Porque nosotros, escuchen esto, si algo tenemos que trabajar es la forma incorrecta como nos enseñaron a amar. Nosotros tenemos un amor distorsionado. El amor de nosotros, amar se asocia entre el amor maternal o el amor pasional. Y parece que ya no hay más amor. Y por eso muchas personas dicen, ya yo no siento amor por mi pareja. Es que tal vez nunca sintieron amor, sintieron pasión. Deseaban a esa persona, pero lo deseaban en lo íntimo. Pero no hubo un amor verdadero. Y por eso después de 8 días, 15 días de matrimonio, se me acabó el amor. Ya no amo a fulana, ya no amo a fulano. ¿Sabes qué fue lo que pasó? Sintieron pasión. Pasión, un fuego que ardía. Esa sí no era un fuego, no era un agua ardiente, es una llama ardiente. La agotaron, se acabó. Ya no siento nada, ya no me gustas, ya te veo fea, te veo feo. ¿Qué hubo? Hubo pasión, no hubo amor. Bueno, desechen. Bueno, perdón, entonces vamos a mirar. Quiero dejarles la primera razón, porque ya fuimos purificados, habiendo purificado vuestras almas. Esto implica que la depuración, depurar nuestros hábitos, quitar los malos y poner los nuevos. Depurar algo, cuando a ti te dicen vamos a depurar tal cosa, significa vamos a sacar cosas que ya no sirven y vamos a dejar las que sirven. Cuando la Biblia habla de purificar el alma, es depurarla. Depurar el alma. Hay muchas cosas en tu alma y en mi alma que ya no nos sirven. Quítala, sácala de allá. Sigo porque se me agotó el tiempo y voy a terminar en unos breves minutos. Entonces, luego la segunda palabra en el versículo 23, renacimiento, siendo renacidos de simiente corruptible. La palabra simiente, de allí viene la palabra semilla y de ahí viene la palabra semen. De la palabra simiente, es decir, de lo que da origen a la vida, sea semilla vegetal, semilla animal o semilla humana. Dice que en este caso es la semilla de la palabra. La palabra es la semilla de vida que transforma nuestro ser. Es decir, que la palabra, por eso dice que es viva, porque la palabra es una semilla que se siembra en el corazón del hombre pecador para transformar su vida y nazca una nueva persona, un nuevo ser transformado por el poder de Dios. Entonces, Pedro, para referirse al amor entre hermanos, usa dos términos diferentes. Dice, nótense que el versículo dice mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, y luego dice amaos los unos a los otros. Dos términos con respecto al amor. Entonces, el primer término es el término griego Philadelphian, que significa afecto fraternal también entrañable.
afecto fraternal, entrañable, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal. Y añade, no fingido. Ese es un problema que a veces hay, no sé si fuera o dentro de la iglesia, y es el amor fingido. Y el amor fingido es ese hermano que no quiere ver al otro, no quiere, y se hace va por la calle y se hace el que no lo ve. Pero de repente pues ya el hermano, el otro se le viene de frente y ya, ay hermanito, ¿cómo estás? No te había visto. Qué alegría me da saludarte. Saludamos entonces como los argentinos, de pico en las dos mejillas. Son los argentinos, los árabes, no sé cuáles son los que saludan así. Ay, cuánto te he extrañado. Ay. Amor fingido. ¿Le agrada a Dios el amor fingido? Bueno, segundo concepto. Bueno, en ese aspecto, bueno, dice que, y él usa el término para fingido, es el griego anupokritón, que significa sincero, hipócrita. Nótese que suena como hipócrita, ¿no? Anupokrisón, algo de hipócrita. El amor no sincero, el amor significa sincero, sin hipocresía. O sea, ese término anupokritón es sincero. Y ustedes saben que la palabra sincera significa sin tacha. Dicen que esa palabra vino cuando en los tiempos que hacían muchas estatuas antiguamente, los que siempre son torcidos, cuando hacían una imagen y se les formaba un huequito en la madera, en lo que fuera, entonces la sellaban con cera. Pero cuando la pintaban y todo bonitico, el mismo color, pero cuando calentaba el sol, ¿qué pasa con la cera frente al sol? Se derrite. Y entonces cuando yo iba a comprar la imagen, le decía, don Alberto, véndame una imagen pero sincera. 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 Ya saben de dónde vino la palabra sinceridad. Entonces cuando tú le dices a alguien, sé sincero, es quítate toda la cera. Así sea de los oídos, pero quítatela. Quita la cera, quita lo anexo, quita lo que está tapando una falta. Sin falta, sincero es sin falta. No tapes las faltas con cosas superficiales. Sé transparente, eso es sinceridad. Y eso es lo que Pedro nos está pidiendo a nosotros, a la iglesia. Sinceridad. Y el segundo término es agapésate. Viene de la raíz ágape, que es el amor incondicional, sacrificial. Pedro acompaña este término con el adverbio ektenos, que significa un amor, escuchen esto, intenso. Ahora la gente dice tan intensa, ¿no? Pero ese es un amor pasional intenso. No es un amor intenso, profundo, ferviente. La idea es, nos amamos entre nosotros, porque a veces ese amor se relaciona en los novios, ¿no? Ese amor intenso, ardiente, pero como lo decía ratico, es un amor pasional. No el amor intenso de amar a alguien a pesar de sus errores, a pesar de su falta. Tengo por ti un amor profundo, tengo por ti un amor ferviente. La palabra ferviente viene de la palabra fervor. Y la palabra fervor viene de la palabra hervor. La raíz es hervor. Y cuando hablamos de hervor, ¿de qué estamos hablando? De un agua que herve, ¿cierto? Mi mamá cuando cocinaba y estaba como lento y teníamos hambre, le hacía una canción a la olla. Herve, herve, ollita hervedora, que no es para mañana, sino es para ahora. Y la hacía rapidito, que esa olla al ratico estaba. Ese es el amor entre el cristiano. Es un hervor de cariño, de afecto, de especialidad por ti.
¿Cuánto falta? No sé, preguntémonos si ese amor está entre nosotros, si es porque yo le estoy hablando la palabra, yo estoy yendo a los términos originales de la palabra para poderle explicar y entenderla mejor. ¿Qué es el amor entre nosotros? Es un hervor, es un amor profundo. Y termino con lo que debemos desechar. ¿Qué daña el amor fraternal? El versículo 2 del versículo 1 del capítulo 2. Desechando. ¿Qué debemos hacer con lo que daña el amor? Desechándolo. ¿Y qué es desechar? Dejar de lado. Pero mira, te voy a explicar los términos también originales. La palabra desechar, miremos, es el término desechar. Y ese término desechar, bueno, el desechado fui yo. Bueno, que ya ahora sí la encontré. Debemos desechar el amor, perdón, lo que daña el amor. Y ese término desechar es el término griego apotemenoi, e indica la decisión inmediata, enseguida, de resistir al pecado que nos está asediando. Escuchen esto, lo que significa apotemenoi: decisión inmediata de echar fuera, de sacar lo que me está asediando, el pecado. O sea que Pedro no nos está diciendo que ser santo es estar libre de asedios del pecado. Pedro nos está diciendo que ser santo es resistir al pecado, es echar fuera el pecado. Deséchalo. Y el sentido que da de esa palabra, ese término, es echar lejos. Échalo lejos, sácalo lejos, huye de ello. Recuerda que hay un texto que dice: huye de las pasiones juveniles. Huye, sácalo de ti. Ahora sí, ¿qué daña el amor fraternal? Lo dañan 5 cosas aquí. Primero, malicia. Ubícate en el versículo 2, el capítulo 2, versículo 1. Dice: desechen pues toda malicia. La malicia viene del griego kakian, que significa maldad o malignidad que se trama en perjuicio de otra persona. También significa un deseo a hacer mal a alguien o de actuar en forma mala hacia alguien. También es una actitud interna que los cristianos debemos dejar de lado. Si dice que es una actitud interna, es porque está allí en nosotros, pero debemos dejarla de lado. Eso es la malicia. La malicia entonces es considerada como aquella raíz que nos inclina a hacer lo malo en nosotros. Y dice la palabra: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Pero escuchen el verbo quítese. No dice yo te la voy a quitar. Dios dice tú tienes que quitarlo. Tú tienes que quitarlo. Eso está en Efesios capítulo 4 versículo 30, si no estoy mal, 30 y 31. Otra cosa que dice el texto que debemos, que daña el amor fraternal, lo daña el engaño. El engaño. ¿Cuánto daña cuando tú amas a alguien y te engaña? ¿Cómo se daña el amor? ¿Cómo se deteriora el amor en cualquier dimensión del amor conyugal, de familia, de pareja? Cuando el padre tenía confianza en su hijo y lo mandaba a estudiar, pero el hijo iba a hacer otras cosas. El día que el papá se enteró de eso, ¿cuánto dañó el corazón de ese padre? Ese esposo que su esposa tenía confianza, pero un día ella se lo pilló con cosas en el celular. ¿Cómo se daña la confianza? Porque hubo engaño. Y qué difícil es restaurar algo cuando alguien lo engaña. Hubo engaño. ¿Cuánta gente se esconde allá en el baño y allá en el baño abren el celular y tienen claves en el celular? Yo pregunto, ¿por qué entre parejas debemos tener clave para el celular? Si yo tengo clave en el celular es porque algo malo estoy haciendo. A menos que yo sea un agente secreto, ¿no?, del Estado, y entonces, pues lógico, mi esposa no puede mirar los mensajes que me mande, tal vez de algún problema que haya. Entonces, pero si yo no soy agente secreto, ¿por qué tengo que tener la clave en mi celular, la clave en el computador? ¿No? A mí una vez se me ocurrió, tal vez, no sé si la persona lo hizo con mala intención, pero me dijo: mira que inscríbete a la página de Badoo. Yo ni siquiera sabía qué era eso.
Y él me dijo para que nos comuniquemos por allí. Yo me inscribí y al ratico empiezan a llegarme muchachas que tengo 25 años y busco hombre de 40. ¡Ah! Porque eso sí que le entusiasma a los cuarentones cuando la muchacha es de 20. Pero eso estaba abierto. Mi esposa me decía: ay, mira, una niña te mandó salud. Y yo: gracias, gracias. No, terminé cerrando la página porque eso no me servía. Eso no me servía. La Biblia dice: huye. Porque tanto va el agua al cántaro que un día se rompe. Porque a veces uno juega con la tentación, ¿no? Uno juega con la tentación. Entonces, hipocresía también daña el afecto entre los hermanos. La envidia también daña. Las detracciones. Quiero terminar con las detracciones. La detracción significa toda clase de comentarios hirientes. Y eso es chismes, murmuración, crítica destructiva. Colócate sobre tus pies. Hoy te he hablado: vivamos lo que decimos ser. Vivamos lo que decimos ser. Si tú dices ser cristiano, vive como cristiano. Padre amado, yo te doy gracias. En esta hora, Señor, bendigo a mi hermano, a mi hermana. Ayúdanos, Señor, a vivir la palabra, a vivir en santidad. Y hemos explicado en unos pocos versículos lo que es santidad, lo que implica vivir como santos. Ayúdanos a entender estos términos, ayúdanos a aplicar esto en nuestra vida. Ayúdanos a esforzarnos cada día. Y el Dios de paz esté con vosotros. Y el pueblo de Dios dice: amén. Dios me les bendiga, Dios me les guarde, y que vivamos una vida de santidad que le agrade a Dios.